El Estado paraguayo en general, y en el caso que quiero abordar en esta edición de Causa Justa, el Poder Judicial en particular, tiene obligaciones que hacen a las normativas tutelares de los derechos de los niños y adolescentes. Herramientas que comprometen al Paraguay a través de la firma de tratados internacionales a cumplir en tiempo y en forma con pedidos de asistencia o comisiones rogatorias de otros fueros, de otros países e incluso de otros poderes judiciales de otros países. El Paraguay incluso en el marco de estos tratados internacionales de protección de la niñez y la adolescencia, en cuanto al derecho a la identidad, en cuanto al derecho a la residencia, en cuanto al derecho a la relación abierta con sus progenitores, en cuanto a fundamentalmente su nacionalidad. El Paraguay en todos estos elementos tiene obligaciones inherentes que las debe hacer respetar. Hoy día en el Poder Judicial, sin embargo, hay casos muy particulares y no son únicos en donde estas exigencias, en donde estas obligaciones por parte del Estado paraguayo a través de los tribunales de nuestro país no son cumplidas. Obligaciones que son dejadas de lado. Fórmulas de trabajo, de colaboración internacional que también son desdeñadas. ¿Por qué tipo de interés? ¿Qué tipo de interés puede hacer que todo un sistema judicial desoiga constantes llamamientos de un poder del Estado de otro país que, reclamando el cumplimiento de tratados internacionales, solicita un auxilio correspondiente? Por respeto a las normas que establecen la protección de la identidad de niños y adolescentes que están en el marco o en el medio de procesos judiciales, no puedo dar más datos sobre estos casos, pero no son únicos. Y el Paraguay, no solamente su imagen, por culpa y responsabilidad de funcionarios judiciales, de jueces, de camaristas y hasta de ministros de la Corte Suprema de Justicia, está quedando mal parado, pero también el Paraguay, por el incumplimiento de estos tratados internacionales, es pasible de ser sancionado a nivel internacional. Y es una verdadera vergüenza, una mancha más al tigre, que por intereses que uno no sabe entender, todos paguemos el pato como imagen país por el incumplimiento de obligaciones tutelares sobre el derecho de la identidad y a la residencia, sobre el derecho a la relación con sus progenitores de niños y adolescentes, no importando su nacionalidad, pero más aún cuando esta nacionalidad incluso no es la nuestra. Por eso hago un llamamiento y aquellos que sepan de qué estoy hablando tomen nota. Si bien no podemos dar la identidad de estos niños y adolescentes, si bien no podemos dar a conocer estos expedientes judiciales en profundidad, si bien sabemos que hay trámites que se están incumpliendo y si bien sabemos que incluso hay embajadas que están parando la oreja porque sus connacionales, niños, no están siendo protegidos por la justicia paraguaya, incumpliéndose de manera gravísima con obligaciones y tratados y acuerdos internacionales que hacen a la materia. Insisto en esto, no puedo dar a conocer mayores datos de estos casos, pero no son uno solo, son varios, y el Paraguay está quedando otra vez mal parado por culpa de ciertos personajes, ciertos individuos en los tribunales de nuestro país. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Fue la primera magistrada, la primera mujer en llegar a la Corte Suprema de Justicia. Fue la primera mujer en ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia, no en una, sino en 2 ocasiones. Y fue la primera mujer
en llegar a ocupar el cargo de la vicepresidencia de la República. Fue la primera vicepresidenta de la República y hasta ahora también es la única vicepresidenta de la República en la historia del país y es la única presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Nos referimos a la doctora Alicia Pucheta, de una dilatada trayectoria también más allá de los tribunales, en lo académico, hoy día como titular de las cátedras de laboral y también de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Es un orgullo realmente tener a alguien con tanta carrera y con tanto servicio público y que hoy busca un lugar en la Cámara de Senadores. Doctora Alicia Pucheta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, agradezco estar en este programa tan visto como es Causa Justa y mis saludos a los amables televidentes de este gran programa. Te tuve acá en el programa en estos 15 años como camarista de la niñez, Sí. como proyectista de normativas que tienen que ver con la niñez. Sí. Te tuve como asesora del Congreso de la Nación en esa materia. Sí. Te tuve como docente, te tuve como presidenta de la Corte. Y es profesora. Próximamente puede ser que te tenga como senadora de la Corte también. Bueno, vamos a ver Como senadora. los planes de Dios con respecto a mi futuro. Y ahora, ¿por qué querer ocupar en esta dilatada trayectoria de servidora pública un cargo o un cupo en la Cámara de Senadores, doctor? Bueno, yo he servido muchos años a mi país en otros poderes del Estado, pero ahora, en base a esa vasta experiencia empírica, creo que voy a hacer muchos aportes en el Poder Legislativo como senadora, ya que el juez es intérprete y aplicador de la ley. Sí. Es quien puede constatar en la situación que debe resolver si la ley aplicada es o no es una ley resoluble, aplicable, o necesita mejorar la técnica legislativa, y si el presupuesto que tiene que tener previsto para hacer funcionar esa ley, porque hay creación de nuevas oficinas, entonces se debe hacer un trabajo previo que se llama justamente banco de prueba antes de empezar a legislar, para ver si esa ley no va a perjudicar al resto de la ciudadanía. En conclusión, en base a mi experiencia como juez de primera, segunda instancia y en la Corte Suprema, al ser aplicadora e intérprete, repito, de la ley y tener también la facultad de iniciativa legislativa en la Corte, entonces hace que yo ahora quiera entrar en el Senado para mejorar esa situación y también para poder legislar sobre las personas adultas mayores, niñez, personas discapacitadas, pueblos originarios, mujer, y sobre todo sobre la seguridad ciudadana, puesto que estamos obligados a proteger la integridad física y los bienes de la persona. ¿De qué educación y salud, Héctor, yo puedo hablar? O de empleo para una persona si al salir de su domicilio o en su mismo domicilio es asaltada y despojado o despojada de sus bienes y corriendo vida su integridad física. Entonces, es importante fortalecer y disminuir la inseguridad ciudadana. Son los ejes tuyos entonces, que tiene que ver un poder judicial mejor dotado logísticamente y presupuestariamente y un programa de seguridad social efectiva. ¿Son tus ejes eventualmente a través del proyecto de ley que presentarías si accedes al Senado? Es primero la seguridad jurídica. Sí. Y luego tenemos el tema de las personas adultas mayores. Sí. Y el tema de la niñez, sobre todo la primera infancia, que es la etapa en donde la mente humana crece el 90% de 0 a 6 años. Entonces, trabajar con las familias para poder fortalecer todo lo que hace al aprendizaje
de estos niñas, de 0 a 6 años. Ahora, ¿cómo ves desde fuera, después de haber estado casi cuántos años? 47. 47 años de funcionaria judicial hasta llegar a ser la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Más que una vida, 47 años. Cierto. ¿Cómo se ve desde afuera hoy día el Poder Judicial y cómo se ve desde tu punto de vista hoy día de política, doctora? Bueno, desde afuera primero tenemos que delimitar si es con relación al acceso a la justicia o los planes que se tiene dentro del organigrama, porque ocurre que cada 5 años se hace un plan que la Corte cumple. Sí. A ver si esas actividades de 5 años se cumplen o no. Pero ahí hay una situación de que no existe una difusión de las actividades que realiza el Poder Judicial. Falta más, yo creo que falta más difusión de esos planes que hace, porque tiene varias direcciones. Está la Dirección de Derechos Humanos, está también todo lo que hace a la infraestructura, está también todo lo relacionado con la parte del acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia significa no solamente darle al que tiene menos posibilidades económicas de acceder a un juicio para que se le corrija las situaciones en las cuales se encuentra porque se vulneraron sus derechos. Pero por la Constitución Nacional, que dice que el Paraguay, la República del Paraguay, es un Estado social de derecho, lo social viene a destacar que el Estado debe remover los obstáculos para que esas personas que no tienen posibilidad económica como otros puedan acceder, como lo tenemos ahora, defensores públicos, pero necesitamos más defensores públicos, porque cuanto más se disminuye y más aumenta la parte de la pobreza, es donde más necesitan de defensores públicos. Eso es un rasgo importante que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué planteamientos más concretos se tendría de parte de, si sos electa, la senadora Alicia Pucheta? Bueno, en primer lugar, hay como 2 ejes. Sí. Uno, la parte de ver si se realiza o no ese proceso que acabo de mencionar de lo que sería la prueba de datos, de que se sepa si esa ley que se va a sancionar va a perjudicar o no a la ciudadanía en otros aspectos. Porque se sancionan leyes y se promulgan después leyes que de repente son o contradictorias o generan mayor problema que soluciones. Ahí está. Ajá. Entonces, eso es importante por eso, pero ese trabajo tiene que ser previo al momento de tener que legislar. Entonces, a través de ese banco de pruebas es lo que vamos a tener la información que necesitamos para la elaboración de las leyes. Además, ocurre, por ejemplo, un estallido social de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que reclaman las leyes. Nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía. No podemos hacer una ley que no tengan participación los afectados, claro, o las afectadas. Sí. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener el panorama real de lo que le está pasando a esa ciudadanía. Entonces yo creo que lo importante es tener puertas abiertas, recibir a las personas que se ven vulnerados en su situación, por eso reclaman una ley. Entonces trabajar con ellos, porque en la medida que ellos participen, ellos también van a colaborar para aceptar la ley y también para así poder trabajar en armonía. ¿Qué proyectos de ley plantearías con respecto a la seguridad? Mencionaste la palabra seguridad. Sí, pública. La seguridad ciudadana yo creo que plantearía en varios niveles. Primero, trabajaría con la Policía Nacional, también con los fiscales. O sea, discúlpame, porque preguntarle porque muchas veces se sancionan leyes que tienen que ver con seguridad pública y la Policía Nacional, que tiene toda una base de datos, no es consultada.
Bueno, y por eso, a eso voy. Sí, Es importante trabajar, porque es la única manera que vamos a poder sacar leyes buenas si trabajamos en forma coordinada, porque hay situaciones como las políticas de Estado, las políticas públicas, que se deben trabajar con varios operadores y coordinadores. Bueno, acá sería la policía, después la fiscalía y el juez, obviamente, porque todos sabemos que cada uno de estos estamentos tiene sus roles, sus funciones. Entonces, trabajaríamos con eso, veríamos dónde están las causas, diríamos, en que se realiza ese tipo de inseguridad, si es en la zona central, si es en Asunción, si son en algunos departamentos en particular y qué tipo de hecho punible. Es decir, hay que hacer una evaluación, un diagnóstico, no se puede trabajar sin eso. Entonces, en la medida que se realice eso como siempre se hizo, ¿verdad? Como siempre se hizo, vamos a poder disminuir. Y también no hacerlo, diríamos así, buscando varios ejes al mismo tiempo. Creo que hay que ir por parte. Primero está el que asalta en la calle, ¿verdad? Después está el que entra en los domicilios. O sea, hay distintos tipos que se están dando. Entonces, hay que ir viendo cuáles son los más acuciantes. Así hizo el alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York primero fijó el diagnóstico y actuó, Giuliani. sí, Así. actuó concretamente contra todas esas personas que en la vía pública asaltaban a los ciudadanos. Y dijo, esto voy a hacer, esto prometo, y así hizo, y así desapareció esa situación. Uno ya después puede andar tranquilamente por las calles, porque terminó. Entonces también hay que tratar de hacer lo que se va a cumplir, porque si no se genera falsa expectativa. ¿Se tiene que aumentar las penas o las penas ya están suficientes? No El tema va pasa otro por lado. ahí, no pasa por ahí. Pasa por un montón de factores, como te digo, que hay que buscar el diagnóstico para dar la respuesta. O sea, No. me imagino entonces que su gestión parlamentaria va a ser en base a datos, no en base a una reacción espontánea, que muchas veces se aprobaron leyes en base a reacción espontánea. Un ejemplo de eso fue cuando hubo todo un movimiento y se modificó el tema de la prisión preventiva y se llenaron las cárceles Sí. de personas con procesos, y luego tuvimos que cambiar otra vez esa historia porque nos dimos cuenta que la prisión preventiva era un castigo adelantado y también no solucionaba nada. Claro, por eso te digo, eso es lo que es la experiencia que uno acumula como juez, porque justamente está en ese lugar donde aplica la ley e interpreta. Por eso que me parece que puedo hacer un aporte importante al Senado. Perfecto. Doctora Alicia Pucheta, ¿qué opción es, doctora? Yo soy lista 2, Sí. opción 15. Opción 15. Éxitos totales, doctora Alicia Pucheta. Realmente, cómo pasan los tiempos y alguien que ha dado tanto por el país quiere seguir dando más por el país. Realmente es un honor haberme cruzado en las aulas de la querida Facultad de Derecho, obviamente yo como alumno y vos como profesora, y después cruzarnos en los pasillos de tribunales, vos como jueza, después como ministra y después ya como vicepresidenta de la República, como presidenta de la Corte y vicepresidenta. Y bueno, es una forma de ser patriota por querer a la República del Paraguay. Doctora Alicia Pucheta, realmente un gusto. Gracias. Nos vemos a la vuelta del corte con otro tema que tiene que ver con una condena que es demasiado llamativa. No lo digo yo, lo va a decir la propia persona afectada por esta condena, que nos va a dar con lujo de detalles lo que sucedió en un tribunal de sentencia en nuestra capital. A la vuelta del corte. Doctor Francisco de Vargas, exministro de la Senat, junto con el también exministro de la Senat, Luis Rojas, fueron condenados por un caso de presunta desaparición de equipos de escucha en un juicio, en un tribunal de sentencia. Sin embargo, parece, según lo que está sosteniendo, tanto en el juicio y a posterior, antes en el juicio y ahora también después del juicio, de que nunca existió ninguna prueba
que te vincule a ese hecho, ni siquiera que el hecho ha existido por el cual fuiste condenado. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Un saludo a la prestigiosa audiencia de este programa y al tiempo de agradecer la oportunidad de brindar mi versión sobre estos hechos que estás mencionando. Efectivamente, el martes pasado, creo que fue el 6 de diciembre si no me equivoco, fuimos condenados por un tribunal de sentencia. Luis Rojas, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, que fue también director general antidrogas durante mi administración, el señor Antonio Pereira, director de Administración y Finanzas, y otras dos personas que fueron finalmente absueltas. Sí, fuimos efectivamente condenados, aunque con un voto en disidencia, Héctor. Esto quiere decir que de los 3 miembros que integraron el tribunal, uno de ellos votó por nuestra absolución. Los hechos tienen que ver con mi administración en la Secretaría Nacional Antidrogas, que fue allá por diciembre del año 2012, hace casi ya 10 años ahora mismo, ¿verdad? Cuando mediante un contrato por vía de excepción hemos adquirido unos equipos de rastreo sensitivo móvil y de intrusión informática. Hablando en cristiano, adquirimos tecnología que permite localizar teléfonos celulares y eventualmente interceptarlos en forma móvil. Es decir, estos equipos están montados en un vehículo, en este caso un vehículo donado por la DEA, y otro equipo es un software que permite infectar dispositivos como teléfonos celulares, notebooks y equipos personales para justamente extraer toda la información que puedan tener esos aparatos y finalmente procesarla. Yo quiero hacer la aclaración de que estos equipos siempre pueden ser utilizados únicamente bajo supervisión y autorización judicial. Sí. Jamás puede serlo de otra forma. A lo loco, no, jamás. Por eso es que las empresas que proveen estos equipos, Héctor, solamente pueden venderles a instituciones públicas de estados. Se emite lo que se llama un certificado de usuario final, sí, que significa que no es Francisco de Vargas el que está adquiriendo los equipos, sino la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. Claro. Bueno, a pesar de que estos hechos ocurrieron en diciembre del 2012, la imputación ocurre recién en octubre del año 2016, casi 4 años después, y empieza de una forma muy extraña. La empresa que proveyó los equipos en Paraguay se llama Televox y fue investigada por falsificación de facturas, por emisión de facturas falsas. Y finalmente esa investigación derivó en el inicio de la nuestra. Yo quiero hacer la aclaración de que la factura que le emitió Televox a la Senat por la compra de estos equipos no se encuentra dentro del grupo que fueron declaradas falsas finalmente. Desde la imputación, Héctor, hasta la acusación, la Fiscalía sostuvo que nosotros hemos cometido el hecho punible de lesión de confianza. Solamente el hecho de lesión de confianza. Sí. En mi caso, por un contrato del 2012 y en el caso del exministro Rojas, por un contrato del 2012, más otro del 2015, porque recordarás que él fue el ministro que me sucedió en la Secretaría Nacional Antidrogas. La Fiscalía sostiene que los equipos que la Senat contrató para adquirir no existen. Y sostiene que no existen porque la Dirección General de Aduana no registra su ingreso al país. Entiendo. Casualmente es la misma Fiscalía que investigó el contrabando, porque hubo una investigación previa por contrabando de estos equipos, pero terminó sorpresivamente desestimando o pidiendo, mejor dicho, el sobreseimiento de la causa. Lo que significa que para la Fiscalía, esos implementos, esos equipos, sí ingresaron al país. Lo que pasa es que si la Fiscalía seguía sosteniendo la teoría del contrabando, sí, iba implícitamente a admitir que ingresaron al país en frío. En frío. Pero justamente para decir que no ingresaron al país es que desestima o sobresee la causa por contrabando, ¿me explico? Sí. Porque de continuar con el contrabando iba a entrar en un callejón sin salida, por un lado diciendo
Los equipos ingresaron ilegalmente, pero por el otro es decir, los equipos no existen. Perfecto. Ahora, físicamente, discúlpame que te interrumpa tu relato, ¿se constató si el equipo existe o no? Pero sobradamente, sobradamente. Y voy a pasar a enumerar tan solo algunas de las pruebas, Sí. porque el tribunal en pleno, esta sí fue una decisión unánime del tribunal, Héctor, declaró la existencia de los equipos. El tribunal en pleno se constituyó durante el juicio oral en la Secretaría Nacional Antidrogas. Ellos mismos verificaron, miraron, tocaron y preguntaron sobre los equipos. Durante la investigación se hicieron 2 constituciones del Ministerio Público cuyas actas dan cuenta de la existencia de los equipos. Se hicieron 2 pericias sobre los equipos. Declararon al menos 10 testigos, agentes especiales de la SENAT, con trabajo muy sensible. Héctor, quedaron expuestos en este juicio exdirectores de inteligencia de la SENAT. Que no se sabía de su existencia. Que tuvieron que dar datos súper sensibles. Por ejemplo, la utilización de estos equipos. Un exdirector de inteligencia de la SENAT y otro director antiterrorismo declararon que fueron utilizados en la zona norte del país, efectivamente en la lucha contra grupos terroristas. Todo esto quedó expuesto públicamente porque vos como abogado que sabés que esto es un juicio oral y público. Sí. Finalmente el tribunal admitió la existencia de los equipos, desechando la teoría de la Fiscalía de que los equipos no existen, porque la Fiscalía sostuvo hasta el final que los equipos no existen. Y cuando el juez de la etapa de la audiencia preliminar le preguntó al fiscal, entonces, ¿qué son esos equipos que están en la SENAT? Que yo vi, le preguntó el juez, y el fiscal dijo, bueno, yo no sé qué son, pero no son los equipos que compró la SENAT. Sin embargo, este tribunal termina reconociendo la existencia de los equipos. Pero acá es donde viene lo grave, Héctor, con 2 votos en mayoría del tribunal. Como los equipos existen, entonces no se puede sustentar el perjuicio patrimonial en la existencia de los equipos. ¿Me entendés? En la inexistencia de los equipos. Ahí es donde cae la teoría de la Fiscalía y los jueces dicen, bueno, está bien, los equipos existen. Perfecto. Pero lo que pudo haber ocurrido es que los equipos ingresaron. Espera. Lo que pudo haber ocurrido es una suposición, es una sospecha. Ellos hacen una inferencia. En un juicio se tiene que decir, esto ocurrió. O si no se está condenando a alguien en base, Héctor, en base a sospecha. Vos sabés que la condena requiere certeza. Sí, totalmente. Y requiere certeza sobre los hechos acusados por la Fiscalía. Claro. El tribunal no te puede condenar por otros hechos diferentes a los de la acusación. Y La Fiscalía te acusa por robar naranjas, no se te puede condenar por robar manzanas. Voy a hablar para que se entienda rápido. Sí. La Fiscalía dice los equipos no existen y el tribunal dice en pleno, bueno, sí existe, pero tal vez lo que ocurrió es que entraron antes de que se pague por ellos y el acta de recepción puede ser que sea ficticia. Entonces, inferimos que hubo una triangulación indebida, dicen, la primera que escucho ese término, del dinero y un uso indebido de recursos del Estado. El Ministerio Público en su acusación jamás habló de acta ficticia, jamás habló de recepción ficticia. ¿Y dónde está el acta ficticia que dicen? O sea? Y está agregada en la carpeta fiscal, en el expediente judicial. Declararon, Héctor, todos los firmantes de dicha acta, incluida la jefa de patrimonio de la SENAT, donde relató pausadamente cómo ella constató que estaban los equipos, los codificó, porque vos sabés que es el trabajo de una jefa de patrimonio, sí, y los introdujo al libro de movimientos de uso de la SENAT, donde figuran hasta hoy en día. Esos equipos hoy en día siguen figurando como el patrimonio de la SENAT. La triangulación amorosa esta por la cual te condenan, discúlpame la broma, pero bueno, que no entiendo. A mí me resulta tan confuso como a vos. La jueza Sonia Villalba, que explicó verbalmente los fundamentos de la sentencia, lo que trató de explicar, o por lo menos lo que yo interpreté, es que, bueno, los equipos están, pero a lo mejor lo que ocurrió es que el dinero se usó para pagar antes a la empresa proveniente, que es una empresa extranjera que tiene representante acá en Paraguay. Eso fue probado en juicio. Se remitió la plata y ahí recién remitieron los equipos. Lo que
inferimos nosotros es que ese acta de recepción es ficticia. Pero vos sabés que no pueden hacer una inferencia. No. Y sobre todo no pueden declarar probados hechos que no fueron acusados por la fiscalía. Aquí está lo grave. Yo, Héctor, vos sabés que he participado de muchísimos juicios, de muchísimas investigaciones. Fui fiscal durante 13 años y jamás he visto algo como esto. Jamás he visto que un tribunal tenga que modificar los hechos para sustentar una condena. Yo sostengo fielmente, Héctor, que esto estaba predecidido. El juicio oral duró 40 días. Pero como los hechos probados en juicio no le dan sustento, tuvieron que inventar esto que, por cierto, es totalmente traído de los pelos. Pero existe esa figura de la triangulación En en el Código Penal. Te recuerdo, no, triangulación prohibida. Eh. Esa es la, perdón. Y otra frase es uso indebido de recursos del Estado. Por supuesto que no existe. Hay abogados reconocidos del foro que ya tuitearon sobre este tema con preocupación. Porque Espera, imagínate, Héctor, espera, si le espera, hacen espera. esto hoy a dos Espera, ¿por qué exministros, hechos les condenan a usted? ¿Por qué hecho tipificado? ¿Por qué tipo penal? lesión de confianza. Pero lesión de confianza pues tiene que ser si es que vos usaste una plata que era para comprar pera y no la compraste la pera. Compraste un auto para vos o incluso compraste un auto para la institución. Eso es lesión de confianza. ¿Cómo puede ser lesión de confianza? Para que se configure la lesión de confianza hay que generarle un perjuicio patrimonial Además, al sí, Estado, sí. ¿verdad? Creo que sabes muy bien, esto es un hecho punible de resultado. Sí. Tiene que darse el resultado de perjuicio patrimonial para que se configure. No es un hecho de peligro como exposición en el tránsito terrestre, que no hace falta que un conductor ebrio mate a alguien para que se configure. Claro. Ese es el ejemplo. Pero como ellos acá constataron la existencia de los equipos, no se pudo sostener la hipótesis de la fiscalía de que los equipos no existen. Entonces, crearon esta historia de la triangulación prohibida y del uso indebido. La Senat hoy día tiene aquellos equipos por los cuales pagó, y la transferencia que se hizo al extranjero, porque esto es tecnología inglesa y alemana, coincide con los montos que abonó, abonó el erario público. ¿Y dónde entonces está la lesión de confianza? Y esa es la pregunta que sigue trascendiendo todo esto. ¿Quiénes son los jueces que...? Sonia Villalba y Cándida Fleitas, la presidenta del tribunal, son los que en mayoría tomaron esta, para mí, decisión aberrante. Y para mí el juez Darío Báez, que con muy buen criterio y fundó, por cierto, muy bien su disidencia, es el que tuvo la valentía de decir lo que ocurrió, que no se probó la existencia de los hechos punibles, o por lo menos no hay certeza, como vos sabes muy bien. Tiene que haber certeza. Héctor, claro que tiene que haber certeza, pero yo vuelvo y digo porque es gravísimo. Un tribunal no puede tomar los hechos acusados por la fiscalía, modificarlos, porque eso es violar el principio de congruencia, sabes bien vos esto. Prevaricatos. Eso es prevaricato, eso genera indefensión. Imagínate, a mí por lo menos me tenían que haber avisado, bueno, te vamos a investigar por una supuesta triangulación prohibida. Prepara tu defensa. Prepara tu defensa. ¿No te dijeron eso? Y claro que no. Porque eso sí puede hacer el tribunal. Si el tribunal de sentencia... Puede advertir... Si el tribunal de sentencia encuentra que en la serie de presentaciones de la fiscalía hay un elemento en el cual la fiscalía no se percató o no profundizó, el tribunal puede decirle a la fiscalía, che, espera un poco, por esto también tiene que ser juzgado. Jamás fuimos advertidos, entonces le tiene que decir Luis Rojas y yo en juicio. Para que sí entienda, fueron para que entienda advertidos, los de Televox fueron advertidos porque Sí. ellos fueron juzgados por producción de documentos. Claro, pero tiene que entender, Esa es otra cosa. para que la gente entienda, el tribunal de sentencia le tiene que decir, vos fiscalía, sobre este punto tenés que preparar una nueva presentación en el marco de este juicio. Y vos defensa tenés que prepararte para defenderte. Tienen X días, se suspende la audiencia hasta Por ese lo día. menos tienen que darle la fiscalía para que aumente, ¿cómo se dice? Se explaye su acusación. Claro. Complemente su acusación. Complemente. Nada de eso ocurrió, Héctor. Por Dios te estoy diciendo que lo que ocurrió es gravísimo. No, es muy grave, realmente. No puede ocurrir, Héctor. El daño ya está hecho, lastimosamente. Acá, aunque yo estoy convencido que vamos a conseguir una sentencia que revoque esto, el daño está hecho. Héctor,
Fui fiscal antidroga durante 10 años. Fui ministro de la Senat durante 1 año y 2 meses. Fui ministro del Ministerio del Interior durante 3 años y 2 meses. El ministro que más ha durado en la era democrática. Tengo reconocimientos del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Colombia, del gobierno de la Argentina, de la República, perdón, de la Policía Federal de Brasil. Yo tengo una carrera hecha en base a la lucha contra el crimen organizado. Y todo esto lo acaban de tirar por la borda estas dos juezas. ¿Esta no es una condena, es una venganza? Y yo no puedo llegar a otra conclusión. No puedo llegar a otra conclusión, Héctor. Desde marzo de este año, fecha en que se hizo la audiencia preliminar, estoy pidiendo que se haga el juicio oral. Mi defensa no interpuso un solo incidente en la audiencia preliminar, no interpuso un solo incidente en el juicio oral, porque yo le dije a mi abogado, que es Osvaldo Granada y Rodrigo González Planá, quiero que se haga el juicio y quiero que se haga ya, porque estoy seguro que cuando esto se haga yo tengo que salir absuelto. Yo estaba seguro, a lo mejor ese fue mi error, confié en la justicia, en nuestra justicia que hoy está en crisis. Y quiero hacer un llamado de atención. Si esto le ocurre a 2 exministros, yo no quiero ni imaginarme lo que le está ocurriendo a Juan Pueblo. ¿Sí? Si a 2 exministros de la Senat y a un exministro del Interior le condenan por Pepa cuando fue procesado por Mira, yogur. Voy a utilizar un ejemplo exagerado. Me dijeron, primero la fiscalía dice, resulta que Francisco le mató a Juan. Y sale el tribunal y dice, bueno, lo que pasa es que Juan está vivo. Está ahí. Está ahí. Porque está sentado, está mirando. Le vimos. A lo mejor lo que ocurrió es que le hirió Francisco a Jorge. Así de aberrante es esta resolución. Perfecto. Doctor Francisco de Vargas, muchas gracias. Gracias a vos, Vamos a ver cómo continúa. Esto está apelado. No creo que se resuelva antes de la... No, la sentencia se lee en días más. En días más. Y el plazo de apelación es de 10 días hábiles, vos sabés, y bueno, a partir de allí vamos a apelar, eso te lo puedo asegurar. Otro tema, estamos a días de la prescripción, Yo podía haber pateado esto recusando jueces para que la causa prescriba el 28 de diciembre, sí, como el mismo fiscal lo admitió. Pero no, yo quería salir por la puerta de la absolución y no por la ventana de la prescripción. Doctor Francisco de Varas, gracias. Gracias a vos, Héctor. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. Quiero adelantar en este espacio en donde más que nada tenemos un informe, tenemos material que mostrarles, queremos debatir sobre algo que creo debe ya ser tomado en cuenta de manera seria. La delincuencia común por un lado, pero también la inadecuada o el inadecuado comportamiento de muchos ciudadanos en estado etílico o no, incluso en situaciones de eventos públicos, está generando una situación de por sí ya de inseguridad que sufre la ciudadanía, que no es ni ladrona y es respetuosa de las leyes, que no se va de mambos, como se dice. El ejemplo de esto último con respecto a los desmanes, a las situaciones hasta indecorosas, hasta inapropiadas, incluso algunas de ellas afectando bienes públicos, ocurrió el fin de semana pasado en la ciudad de Encarnación, en donde ciudadanos que participaban de un evento que no había sido autorizado por la comuna de Encarnacena, directamente dieron rienda suelta a todo lo que se puede hacer cuando uno cree que el alcohol te libera, te desinhibe y tenés impunidad de acción. Estas imágenes que acompañan estas palabras, este pequeño abordaje o este abordaje inicial, por así decirlo, reflejan de que no debemos permitir que las ciudades, que los barrios se conviertan en tierra de nadie. Si bien la Policía Nacional tiene una absoluta capacidad
para poder enfrentar situaciones de este tipo, no es menos cierto que hoy día el Estado paraguayo y los poderes del Estado paraguayo deben comenzar a debatir de manera seria la posibilidad de otorgar a las municipalidades de nuestro país, como también se hacía antes de la existencia de la Policía Nacional como institución de este tipo, el resguardo y una influencia en materia de política de seguridad dentro del ejido urbano, dentro del territorio municipal. Las comunas deberían tener esa posibilidad, deberían ser independientes o podrían tener la capacidad de colaborar en materia de seguridad a través de sus propias policías municipales, que ya deberían dejar de encargarse solamente del tránsito y también encargarse en colaboración a la Policía Nacional en materia de seguridad pública. Lo que sucedió en Encarnación el fin de semana, en donde estos individuos inadaptados se subieron a una patrulla de la Policía Municipal de Tránsito de Encarnación y hicieron lo que quisieron, demuestra que lo que estoy diciendo es absolutamente serio. Cierto, más que serio, cierto. Hoy día la Policía Nacional debe estar concentrada en combatir el delito organizado, en combatir el crimen, en combatir el delito, pero este tipo de situaciones de desmanes deberían ser enfrentados o hasta evitados por una estructura policial municipal que vaya más allá de controlar el tránsito. Tenemos un informe al respecto. El evento denominado Encartour 2022 se desarrollaba en la costanera de Encarnación a pesar de que la municipalidad local no la había autorizado, pero que de igual manera y en actitud desafiante sus organizadores lo llevaban a cabo, congregando a jóvenes con vehículos tuneados y con potentes equipos de audio. Cuando intervinieron agentes de tránsito, inadaptados sociales en aparente estado etílico, subieron a un vehículo municipal comportándose de manera vergonzosa y prepotente, arriesgando a los intervinientes. Tuvo que intervenir incluso la policía para que la tranquilidad vuelva al espacio público y el operativo arrojó como resultado la incautación de una treintena de vehículos. No fue autorizado y vinieron, se autoconvocaron gente de todos lados y como se habrá visto, desmanes por todos lados, de los cuales se intentó de todas las formas que no llegue a mayores. Sabemos que son gente de otro lado y que vinieron con todo. No respetando la autoridad, ni la policía, ni los agentes de tránsito. Y prácticamente todas las personas estaban alcoholizadas. En realidad se incautó 35 vehículos, de los cuales 25 vehículos de 4 ruedas y 10 motocicletas por diferentes faltas. Los efectivos policiales detuvieron a una persona identificada como Sergio Manuel Toniolo, de 24 años de edad, residente en el barrio Buenavista de Encarnación. Sin embargo, varios otros están identificados y son ciudadanos provenientes de distintos puntos del país. La aprehensión de una persona que se encontraba también realizando disturbios ahí en el lugar, en zona costanera, zona específicamente de la playa San José. Ahora, en su mayoría serían de otras comunidades. Efectivamente, la mayoría son de zona de Alto Paraná, como así también San Lorenzo, Villarrica, todos esos son de otros lugares. ¿Mostraban agresividad en su momento? Algunos sí, algunos acataron el procedimiento policial, como así también el personal de tránsito. El intendente de Encarnación, Luis Id, dijo que no había autorizado este evento justamente temiendo que termine de la manera en que se dio y realizó la denuncia ante la policía y ante la fiscalía. Y esta última institución investigará a las personas identificadas por supuestos delitos de perturbación de la paz pública, polución sonora y resistencia. La asesoría jurídica municipal dio a conocer que seguirá de cerca el caso y en lo posible las instituciones tratarán de evitar que se repitan este tipo de situaciones en la ciudad de Encarnación. Lo que nos da este informe es una posibilidad de observar que esta situación incluso va más allá de lo que suceda o no en la llamada capital del verano, por más que esto no le guste a la gente de San Bernardino. Hoy Encarnación le compite con todo para ser la capital del verano, con el carnaval principal que se realiza ahí en febrero. Por eso, los ciudadanos
respetuoso de las leyes, los niños, los adolescentes, la gente que respeta la ley, las familias, merecen ir a espectáculos públicos, participar de eventos masivos en un ambiente controlado, en un ambiente protegido, en donde la ingesta de alcohol no sea la causa para que inadaptados, ni siquiera quiero calificarlos, descalificarlos de delincuentes, tal vez son directamente inadaptados, que rayan con una actitud delincuente, hagan lo que quieran. La familia de este país también merecen descansar. En eso tenemos también varias normativas que sobre la convivencia en las ciudades, sobre la convivencia en nuestro territorio, que no son cumplidas, normativas que hacen, por ejemplo, al control de los ruidos molestos, por ejemplo, reglamentaciones que hacen a la manera en cómo se deben desarrollar eventos públicos, no solamente en materia de seguridad dentro del evento, dentro del local del evento público, sino fuera, pero también respetando al ciudadano, a la ciudadana que, por ejemplo, quiere descansar, que no tiene por qué soportar hasta las 3, 4 de la mañana, hasta 3, 4 de la mañana, no tiene por qué soportar el boom, 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 el ruido ensordecedor de algunos locales que no respetan las leyes con respecto a los ruidos molestos, o hasta incluso personajes que se reúnen en cualquier lugar con sus vehículos, con grandes parlantes que son más caros que sus propios vehículos, a molestar a medio mundo. O sea, el descanso es un derecho que debe ser respetado. Estos son todos elementos que habíamos debatido insistentemente con un distinguidísimo fiscal sobre un necesario código de contravenciones, porque lo que hicieron estos inadaptados en Encarnación, si bien algunos hechos que cometieron son ya delitos, otros no son delitos, son directamente desmanes que no son tipificados, que no están insertos en el Código Penal. Por ende, por ejemplo, es necesario un código de contravenciones. Hay tantas leyes que hablan del respeto del derecho del otro, pero sin embargo, estas leyes son letra muerta. Como muchas cosas en este país, estas leyes que hablan de los ruidos molestos, que castigan este tipo de actitud, que impide que la familia paraguaya pueda divertirse sanamente en eventos deportivos, por ejemplo. Lo que pasó en el último partido de la Liga Chica del básquetbol, en donde familias enteras tuvieron que correr a causa de la actitud cobarde y el ataque cobarde de Barras Bravas. Eso no se puede permitir. Las familias, los niños, los jóvenes, la gente de bien, que cumple con las leyes, que es respetuosa del derecho del otro, merece asistir a eventos públicos, conciertos, eventos deportivos, lo que sea, a bingos, lo que sea, de una manera tranquila, sin tener que en cualquier momento tener que poner pies en polvorosa, tener que correr, tener que cuidarle al bebé, al niño, a la esposa, al esposo, porque estos inadaptados creen que son dueños de todo. Y no son dueños de todo. El día que estos inadaptados paguen multimillonarias multas por lo que hacen, o incluso paguen con sus huesos en la cárcel, este tipo de actitud se va a volver a repetir. Pero en tanto y en cuanto los municipios no asuman a través de normativas especiales el aspecto de la seguridad pública dentro de sus territorios, este tipo de eventos van a seguir cometiéndose, porque la Policía Nacional ya, en algunos casos al menos, no da abasto o no responde correctamente. Y lo que pasó en Encarnación es una prueba fehaciente de eso. Pero lo que pasó en Encarnación va a volver a pasar. Va a volver a pasar y sigue pasando, en tanto y en cuanto los intendentes y concejales municipales
no asuman el compromiso de también velar por la seguridad pública en sus respectivos territorios. Para eso fueron electos ellos. No todo el trabajo tiene que hacer la Policía Nacional. También pueden haber políticas de seguridad municipal a cargo de los municipios. Nos vemos en el próximo programa de Causa Justa. Chao.